Bueno, pues chicos, vamos a dar inicio. Hoy día vamos a hablar sobre el ciclo celular. Ya, bueno, vamos a detallar un poquito más sobre el tema de lo que es el ciclo celular. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores las etapas que tiene una célula al, al reproducirse. Entonces, esto lleva a una serie de procesos, una serie de fases que permiten a la célula a multiplicarse, ¿no? Entonces, una de ellas eh, es es la reproducción por el, la forma asexual que ellos puedan multiplicarse, ¿no? Y esto puede relacionar a diferentes formas, como puede ser la bipartición, la esporulación, también puede ser la gemación, ¿no? Esos tipos de reproducción son asexualmente, pero la otra parte, ya que representa a la célula propiamente dicha, ya se refiere a una replicación, que se refiere al aumento progresivo de ADNs en el interior de la célula. La célula siempre cambia, de acuerdo a la época o de acuerdo al proceso, la célula cambia con el transcurrir del tiempo. Y esos cambios se debe a un ciclo, al ciclo que ellas tienen, ¿no? Como les indiqué el año pasado, el ciclo comienza con la interfase. Con la interfase, ¿no? Luego ocurren una serie de procesos. Quizás la interfase sea la más amplia. Después de la interfase ya viene a ser lo que es en sí la transformación que le ocurre a la célula, como por ejemplo el aumento de tamaño, ¿no? La cantidad de proteínas, la cantidad de energía que va a almacenar. De igual manera, algunos organelos que puedan tener en su interior. Y así, algunas cosas más que la célula va a ir creciendo de tamaño y sobre ello va a realizarse una faceta, ¿no? Como el caso de la profase, ¿no? La profase donde ya la célula se está preparando para dar inicio a la siguiente fase. Luego ya viene lo que es la metafase, luego viene la anafase, la telofase, y ahí se cumple el ciclo celular, regresando nuevamente a la interfase. Pero ahorita vamos a ver si lo vamos a explicar un poquito más, ¿no? Eso referente a ello. Entonces, aquí le voy a detallar las fases en sí que le ocurre a una célula. Como les dije, una de ellas es la interfase. A ver, chicos, un ratito. Hay sus compañeros están ingresando todavía. La interfase. ¿Qué nos dice la interfase? Dice que durante esta etapa la célula aumenta de tamaño, ¿no? Como les dije, ¿no? En la explicación, esto aumenta debido a que existen algunos elementos, ¿no? Que causa este aumento de tamaño. Y también la acumulación de reservas energéticas, que es importante para que la célula pueda enfrentarse a una división. Durante la interfase se produce periodos, como por ejemplo el periodo G1. ¿Qué significa el periodo G1? El G1 nos da a entender que en este periodo la célula incrementa su volumen citoplasmático, o sea, este volumen va a aumentar, va a tener más espacio la célula y además va a acumular reservas para su división. Esta reserva se refiere a la parte energética que pueda tener la célula, ¿no? Entonces, esto va a aumentar, ¿no?
a la gran cantidad de organelos y también las proteínas, ¿no? Entonces, todo ello se engloba a la G1, ¿no? Luego tenemos el periodo S. En el periodo S se refiere a la síntesis del ADN, ¿no? El ADN. ¿Qué significa ADN? A ver, por ahí, ¿quién me puede indicar qué significa ADN? ¿Su significado? Ácido desoxirribonucleico. Claro, ¿no? Entonces, esto es importante en este periodo porque es ahí donde se va a preparar el material genético para producirse tal división. Este material genético es lo que se va a sintetizar en lo que es el ADN. Y esto trae como consecuencia a que los cromosomas se tienen que duplicar. En realidad no es que se dupliquen, porque una cromosoma se tiene que alinear con otra. Por eso que le llaman duplicación. Pero eso lo vamos a ver de acuerdo a las fases, ¿ya? Luego tenemos el periodo G. ¿Qué significa el periodo G? Bueno, en este periodo nos indica la acumulación de material energético. Como ya les expliqué, el material que se necesita para que se lleve a cabo la división. Entonces, este sería lo que es el periodo G2, ¿ya? Entonces, voy a repetir, el periodo G1 se refiere al aumento de volumen, ¿no? Aumento de volumen y comienza la síntesis de proteínas. El periodo S se refiere a la duplicación, ¿no?, de estos ADNs a través de la cromatina. Como ya les expliqué anteriormente, la cromatina es un elemento que se encuentra dentro, sumergido en el núcleo. Y esta cromatina, cuando se transforma, se convierte en cromosoma, ¿no? Ese es el detalle. Y el periodo G2 ya se refiere a la energía que la célula acumula, ¿no? Para el trabajo de la división celular. Luego, ya luego de ello, ya viene la división, ¿no? La división. Pero antes que todo, vamos a hablar dos conceptos que se van a mencionar en las fases. Estos dos conceptos se refieren a la cariocinesis y la citocinesis. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra cinesis? A ver, por ahí, ¿qué significa cinesis? Construcción. Construcción. A ver, ¿alguien más? Modificación. Unión. Por ahí estamos. Está muy cerquita. A ver, ¿alguien más? Cinesis. Formación. Modificación de la velocidad. Formación, profe, formación. Forma. Bueno, la cinesis se refiere a una división, ¿no? Una división. Pero antes de explicarle todo completo, hay que saber la palabra cario y la palabra cito. ¿Qué significa cario? Cario significa núcleo. Y cito, deduzcan chicos, deduzcan. Cito, Del citoplasma. Sí. citoplasma. O sea, si nosotros unimos la cariocinesis, ¿qué significa? La división del núcleo. Núcleo. El núcleo. Y la cito se refiere a la división del Citoplasma. citoplasma. Ahí está, chévere. Así quedamos, ¿no? Entonces, la cariocinesis se refiere a la división del núcleo y la citocinesis se refiere a la división del citoplasma. Entonces, este autor, ¿no?, de este texto, ellos lo están llevando como estos dos nombres a las dos etapas. O sea, de toda la división que vamos a detallar, este autor ha querido conveniente llamarle las dos etapas que se refiere a la cariocinesis y a la citocinesis, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco. A ver, acá tenemos un cuadrito, ¿no?
un cuadrito de lo que es la célula animal y la célula vegetal. Ustedes saben que la célula eucariota se refiere tanto a animales como vegetales, ¿no? No estamos hablando nada de procariotas, solo las eucariotas. Y en ellos se está refiriendo a la cariocinesis, lo que viene a ser la mitosis. O sea, la mitosis va directamente a lo que es la división nuclear, ¿ya? Pero cuando se refiere el tamaño, o sea, el cuerpo de la célula en sí, entonces se está refiriendo a la citocinesis. ¿Por qué? Porque de ahí se va a dividir del citoplasma, ¿ya? Entonces, ahí cada célula, tanto animal como vegetal, a esta división de lo que se refiere a la célula animal, le van a llamar simplemente cuerpo intermedio o Fleming. Ese sería el nombre de la división. Pero en los vegetales simplemente es el fragmoplasto. ¿Qué significa frag? Frag significa división, significa fragmento. ¿Fragmento de quién? De los plastos, pues, a la célula motora que inicia el proceso fotosintético, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere, ¿no? Ese tipo de divisiones. Por eso que diferencian tanto la cariocinesis como la citocinesis. Pero vamos a ver qué cosa es la mitosis. En sí, ¿qué cosa es la mitosis? A ver, ¿alguien puede leer este concepto? A ver, por ahí. Profesor, yo puedo. A ver. Proceso de división donde una célula eucariota diploide origina dos células hijas iguales, diploide, 2N entre paréntesis. La mitosis permite repartir el ADN duplicando en interfase equitativamente en dos células, por lo que esto resulta en iguales genéticas. Ya, gracias. Entonces, creo que ya está claro, ¿no? Ya, entonces, ¿qué significa la mitosis? La mitosis es donde la célula se va a dividir en dos. A este le llaman células hijas, ¿ya? Células hijas, se va a dividir en dos. Pero antes de que se dividan en dos, los cromosomas se tendrían que haber duplicado. ¿Para qué? Para que se puedan ser distribuidas a cada una de las células hijas. Se distribuyen a cada una de ellas. Entonces, este es el proceso que se origina de la duplicación. Esta duplicación es importante para que logren distribuirse a cada una de sus células hijas. ¿Esto en dónde se da? Se da en la interfase, ¿no? Entonces, esta duplicación se da equitativamente por las dos iguales. Por eso que en el momento de la división, estas dos células ya divididas son totalmente iguales, similar a la madre, ¿no? A la célula madre. Pero vamos a ir paso a paso, ya entrando a lo que son las fases, ¿no? A lo que son las fases de la mitosis. A ver, ¿quién puede leer la profase? A ver, por ahí, Alcas, a ver, Marlis, a ver. Profase. Se condensa la cromatina y se forman los cromosomas dobles, se desorganiza el nucleolo y la carioteca. Los centrosomas duplicados inician la formación del uso a partir de la centrósfera. También se forman fibras de uso a partir del cinetocoro. En las células vegetales el uso lo forman los casquetes polares. Ya, gracias. Entonces, como ustedes verán, tenemos dos tipos de células, célula animal y célula vegetal. Para la célula animal, ellos usan el centrosoma. Ustedes, no sé si ustedes se acordarán la estructura de la célula. Hay una estructura que se llama centrosoma. Le dicen centrosoma porque se encuentra en todo el centro de la célula. Y es una organela que participa en la división celular de la célula animal. En cambio, en la célula vegetal no tiene centrosoma, no tiene. Pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que usa para que se pueda llevar a cabo la división? Ellos usan
fibras de uso. O sea, son fibras que se emite cuando los cromosomas comienzan a alinearse. Bueno, de ahí, según cuando lleguemos a la metafase, ahí le voy a explicar más profundamente. Entonces, lo que da a entender también esta fase, ¿no? Es que la cromatina se transforma, se condensa. O sea, mejor dicho, se está preparando para que den lugar a los cromosomas. Pero estos cromosomas tienen que ser dobles. Tienen que ser dobles para que cuando al dividirse puedan distribuirse y formar las células hijas. Eso es lo que da a entender. Y acá también nos dice que el nucleolo comienza también a desorganizarse. ¿Qué significa desorganizarse? Que el nucleolo también va a transformarse para en el futuro dividirse por las fases que se dan, ¿no? Entonces es ahí donde se inicia este periodo que se llama la profase. Ustedes ahí están observando en el dibujito, ¿no? En el gráfico, ahí están nuestros cromosomas. Los cromosomas se encuentran un poco desorganizados, ¿no? No están dados, pero después de la profase, ¿qué viene? A ver, vamos a seguir. La prometafase, ¿no? Ahí está. En realidad, la prometafase es un puente de unión entre la profase y la metafase, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo, la preparación genética de la célula antes de iniciar su proceso. Pero, a ver, ¿quién puede leer la prometafase? A ver, por ahí. A ver, Daniela. A ver, Daniela. Prometafase. La carioteca completamente desorganizada permite la liberación de los cromosomas citoplasma. El uso acromático se une a los cromosomas mediante los cinetocoros. ¿Ya? A ver, aquí en la figurita, no sé si se puede observar, me parece que está un poquito borroso, ¿no? O está borroso o yo no veo, no sé cómo será. Está borroso. Pero, sí, está borroso, ¿no? Claro, no sé si ustedes ven unas fibras, ustedes ven por acá unas fibras delgaditas, ¿no? Unas fibras, y acá en la parte de arriba y en la parte de abajo hay una especie de estrellitas, ¿no? Se ven como estrellitas. Ya. Estas estrellitas se debió a la que los centrosomas se han disparcido, ¿no? Uno ha emigrado a la parte norte y la otra en la parte sur. Pero cada una de ellos se han conectado con unas fibras, ¿no? Con unas fibras, con los cromosomas. A ello le llaman el uso acromático, ¿no? Porque se unen a los cromosomas, ¿no? Esos cromosomas es mediante los cinetocoros. Los cinetocoros es la estructura que genera este uso acromático, ¿ya? Y luego de ello, ya una vez que la carioteca, ¿qué cosa es la carioteca? A ver por ahí. ¿Y qué cosa es la carioteca? División del núcleo. Ya, pero en sí, ¿cómo? O sea, me estoy refiriendo, bueno, cuando yo digo la división del núcleo es porque la carioteca se rompe, pero ¿qué cosa viene a ser la carioteca del núcleo? ¿Qué cosa viene a ser? La ¿La envoltura? envoltura, pues, la envoltura del núcleo. Eso es lo primero que se está desorganizando en este periodo, la envoltura. Pero nosotros no le llamamos envoltura, simplemente le llamamos carioteca. La carioteca es la que envuelve al núcleo. Es ahí donde se está desorganizando, o sea, se está deformando, ¿no? Esta estructura. Y pasamos a la metafase. A ver, por ahí, ¿quién quiere leer la metafase? Por ahí, a ver, Alexandrea, no sé, por ahí levantaron la manito. Metafase. Al comienzo de la metafase, los
microtúbulos del uso invaden el área central de la célula y los cromosomas se ubican en la región celular, en la región central celular formando la placa cromosómica ecuatorial. Ya, gracias. A ver, ¿ustedes se dan cuenta los cromosomas? Miren los cromosomas cómo están. ¿Se encuentran en el centro o se encuentran en un extremo? No, En el extremo. centro y en el extremo. En el extremo. En los extremos. No, los cromosomas son esto de acá. A ver, no sé En si los pueden. extremos. Estos son los cromosomas. Lo que está en el centro. medio. Entonces en Ajá, el centro. En ¿no? el centro. Y le dicen ecuatorial porque está en el centro, o sea, en la parte ensanchada de la célula, ¿no? Ustedes se acuerdan, el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra tiene dos extremos achatadas y uno que es ensanchada, que es en la parte central. Y ahí pasa la línea ecuatorial, ¿no? ¿Se acuerdan en geografía? Así, igualito está en la célula. Los cromosomas se encuentran en la parte ensanchada, o sea, en la parte ecuatorial. Y es ahí donde los cromosomas ya están conectados con los polos, tanto el polo norte como el polo sur, o sea, con los centrosomas que fueron, ¿no? Sino que ya no le vamos a llamar cromosoma, sino le vamos a llamar, perdón, centrosoma, ya no le llamamos, sino le vamos a llamar el uso acromático. ¿Por qué le dicen uso acromático? Porque está unido junto a los cromosomas. Y esas microfibrillas son las que se conectan, son como yo diría como unas ligas que conectan desde el extremo hacia los cromosomas que se encuentran en el centro. Entonces, existe una fuerza que los cromosomas intentan viajar tanto a la parte norte como hacia la parte sur. Entonces, esa placa acromosomática es la que se va a romper, ¿no? Se va a romper y ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a ocurrir? A ver, vamos a ver qué nos dice la siguiente. La anafase. A ver, por ahí, ¿quién puede leer este periodo? A ver, Cristian. El alargamiento de la fibra centrosómica del uso y el acortamiento de las fibras cromosómicas del uso ocasionan la separación de la cromátides hijas, las cuales migran hacia los polos opuestos de la célula. El centrómero precede al resto del cromosoma hijo, como si fuera transportada por las fibras del uso. Ya, claro, en esta faceta ya los cromosomas comienzan a emigrar o viajar hacia el extremo norte o el extremo sur. Como le voy a repetir, hay una fuerza en las fibras. Es como una tensión, ¿no? ¿Se acuerdan en física? La cuerda tiene una tensión, así, igualito. Cada cromosoma va a tener una tensión de fuerza que el mismo extremo lo está o lo está atrayendo, ¿no? Se atrae. Entonces, pero ahí le faltó un poquito la figurita. Ahí sí no me gustó. En esa etapa se produce, aparte de lo que se va a ensanchar, se va a producir unos canales, sino que en el gráfico no lo han hecho, unos canales así un poquito condensados. Por acá también. Ahí está, más o menos es así, ¿no? Ahí está, no lo han hecho. Se va también a observar una especie de aberturas, que ustedes ahí se van a dar cuenta qué es lo que ocurre después, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre después? A ver, chicos, vamos a ver el tiempo, ¿en qué tiempo estamos? Nos faltan 7 minutos, todavía hay tiempecito. Ya, a ver. Telofase. A ver, ¿quién puede leer lo que es la telofase?
A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Sara, ¿puede leer la telofase? Ya, profe. Los cromosomas se descondensan originando fibras de cromanita que son rodeadas por fragmentos del retículo endoplasmático, las que se fusionan para formar la carioteca. También se forman los núcleos por los organizadores nucleares que se encuentran en algunos cromosomas. Ya. Bueno, en este caso, ¿qué está ocurriendo en esta fase? Cuando los cromosomas llegan al extremo, cuando ya llegaron al extremo, tanto norte como sur, se va a formar muchas cosas importantes. Uno de ellos, se va a formar una especie de membrana o una especie de envoltura a ese grupo, ¿no? Donde el centrosoma que era antiguamente y que nosotros le llamamos el uso acromático, entonces esta estructura se comienza a, como dice en la teoría, descondensar y que va a originar, ¿no? Las fibras de cromatina. Estas fibras de cromatina son como unas especies de formas ovoides que se va a generar en ese grupo, ¿no? En esa región. Ese elemento ovoide que se refiere a la cromatina se va a ir transformando en una membrana envolvente, la futura carioteca. Una futura carioteca que va a corresponder a una de las células hijas, ¿no? Entonces, en esa etapa es ahí donde comienza a formarse las nuevas membranas nucleares futuras dentro, pero en la parte externa, porque miren, a ver, no sé si me dejó entender, acá tenemos, ustedes están observando dos circulitos, ¿no? ¿No es cierto? Dos circulitos, se está observando. Ellas son las futuras células hijas, pero en cada circulito hay unas cromatinas que se están formando y con el tiempo se va a elaborar un nuevo núcleo. Y la parte circular, estas manchitas van a ir creciendo cada vez más y va a permitir y obligar que la célula madre se rompa. Entonces, al romperse, ¿qué se forma? Se forma la citocinesis. Hemos hablado nosotros que la citocinesis es, ¿qué cosa? A ver, por ahí. ¿Qué cosa es la La citocinesis? duplicación del citoplasma. División del citoplasma. Claro, ya se divide el citoplasma. ¿Pero el citoplasma de quién? ¿De la madre o de las hijas? De la madre. De la madre, pues. ¿No? En ese caso, la madre va a romperse. Miren, fíjense bien acá, ve. Aquí ya se está formando ya la división, ¿no? En este modelo, acá como les dije, ¿no? Como en el anterior gráfico, estas fisuras aumentan cada vez más, ¿no? Ahí ya en esta fase, ¿no? En esta fase, estas aberturas se notan cada vez más y más, porque de ahí esto se va a romper y se va a formar en el periodo de la citocinesis. A ver, un poquito rápido, ¿alguien puede leer la citocinesis? A ver, ¿alguien por ahí? A ver, Fabián. Levantó la mano. Profesor. Citocinesis. Luego de la telofase aún persisten los haces de microtubos, fibras intersonales en la zona ecuatorial y se entremezclan con vesículas. Toda la estructura es el cuerpo intermedio. En el endoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen entre células hijas. En las células vegetales ocurre la formación del plasmo por la concurrencia vesícula del complejo de Golgi,
que luego se fusiona para formar parte de la membrana celular de las células hijas. Se complementa la formación de las paredes entre estas por secreción celular. Claro. Ahí ustedes, como ustedes están viendo en el gráfico, miren, después de esta fase, ya las células hijas ya invadieron casi todo el cuerpo de la madre, ya la invadieron. Pero es ahí donde poco a poco se va a ir liberando cada una de ellas. Se van liberando hasta romperse por completo, ¿no? Eso sería la citocinesis, ¿ya? Entonces, los términos citocinesis se refiere a esta fase donde se divide, ¿no?, la célula, o sea, en la telofase. En la telofase se produce la citocinesis. Ya. ¿Y la cariocinesis en qué fase se da? A ver, ya lo hemos hablado. La La cariocinesis. interfase. Claro, muy Prometafase. bien. Claro, ¿por qué? Porque se comienza a condensar este grupo. Bueno, estamos llegando a retroalimentación. Bueno, ya estamos para resolver los ejercicios, chicos. Ya, esto lo dejamos para el siguiente bloque. Ya, chicos, porque ya también nos falta menos de un minuto. Ya, chicos, entonces nos vemos dentro de 10 minutos. Ya, dentro de 10 minutos seguimos con nuestra clase. ¿Ya, chicos?